Pinturas Brojeras. General Óptica. Gonzalo Sanz, urólogo. Salud Total. Nueva Imagen Estética Centro. Residencia Ciudad de Aranda. Big Mac Dismar. Castilla Floristería patrocinan este espacio. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Saludamos al recién estrenado verano, purificador por el fuego sanjuanero, celebrado en las hogueras de nuestros barrios de Aranda de Duero y en los pueblos de la Ribera. Purificamos y olvidamos los malos hechos, los malos recuerdos y renovamos la ilusión al calor del verano. Nosotros tenemos calor y color. Color con las cerezas de la huerta y calor por el equipo Bienestar. Así que quédense con nosotros, comenzamos con sumario. Mejore su confort visual. Filtros terapéuticos para sus gafas. Cólico nefrítico, piedras o cálculos en el riñón. ¿El agua engorda? Agua, fuente de salud. Bebe. Gazpacho de cerezas, de la huerta al plato. Sensaciones a pedales, engánchate al ejercicio. Armonía, equilibrio, naturaleza, jardín y bienestar en conjunto. Comenzamos nuestra sección de consulta. Les miramos a los ojos y pensamos y le proponemos propuestas para su cuidado. Nos ponemos en manos de una experta para mejorar el confort de su visión. Lidia, de General Óptica, nos habla de los filtros terapéuticos. Los filtros terapéuticos son lentes especiales, ¿vale?, que lo que hacen es filtrar parte de la luz que llega al ojo, ¿vale? La luz está formada por 7 colores y lo que se busca es filtrar parte de esa luz sin impedir que el resto de la luz llegue al ojo para poder ver bien con naturalidad, ¿vale? Lo que filtra normalmente, lo que se busca que filtren es la luz azul, la parte azul de la luz, que es la más perjudicial para la retina y para el ojo en general. Hay distintas tonalidades, ¿vale?, porque cada lente va a filtrar una parte. Siempre buscamos filtrar la luz azul, pero bueno, no toda. A veces nos interesa que filtre más una parte y en ocasiones nos interesa más que filtre otra. Esto va a ir en función de la patología que se quiera bueno, no curar porque no se cura, pero bueno, que se quiera un poquito mejorar, ¿vale? Depende de la patología que se tenga en el ojo, nos interesa más que filtren una parte de la luz u otra, entonces por eso cambia el color. También va en función de si la lente se va a usar en ambientes con mucha luz, que nos interesa que sean más oscuros, o si va a ser para un uso interior, que no nos interesa que tenga tanto color para que no interfiera en la visión. Las gafas con filtros terapéuticos sirven para absorber la luz, para protegernos de los rayos UVA, para mejorar la agudeza visual y el contraste. Son gafas que se utilizan con este tipo de filtros para diversas patologías visuales. Normalmente este tipo de lentes van asociados a personas que tienen algún tipo de patología ocular, sobre todo en retina, como puede ser degeneración macular, retinosis pigmentaria, glaucoma, para cataratas también van bien. Son lentes que lo que hacen es favorecer la comodidad de este tipo de pacientes. Normalmente estas personas tienen muchos deslumbramientos, les cuesta adaptarse a la luz, ¿vale?, tienen pérdida de contraste y estos lentes lo que buscan es mejorar un poquito la calidad de visión de estas personas y además, como está filtrando la parte de la luz que es perjudicial, pues también va a actuar un poco como de
barrera en cuanto al avance de la enfermedad, ¿vale? Ya hablaba que no es que cure la enfermedad, pero sí que retiene un poquito el avance, hace que el avance sea mínimo o más lento, que si no se usan este tipo de filtros. Las personas que tienen estas patologías de retina, en general, depende también un poquito del caso, son personas mayores, porque son muchas veces degeneraciones de la propia retina, que, bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso de degeneración macular asociada a la edad, pues bueno, ya vemos que sí, que en general son patologías que afectan a gente normalmente más mayor. Luego hay otras patologías, como es la retinosis pigmentaria, por ejemplo, que no, o sea, ese tipo de patologías afecta antes, y gente pues, joven, normalmente no niños, pero bueno, sí que gente más joven puede estar afectado de este tipo de patologías, y sí que se pueden ver gente más joven con este tipo de lentes, aunque sí que es verdad que en la mayor parte de los casos, por suerte, pues aparecen en gente más de mayor edad, porque son degeneraciones asociadas a la edad generalmente. ¿Son filtros terapéuticos para nuestras gafas graduadas o no? Y es el especialista quien se encarga de aconsejarnos cuál es el mejor filtro que se adecúa a nuestras necesidades. Estos filtros, con este sistema, que lo que se hace es que se adapta al puente de la gafa que lleve la persona, pero esto es simplemente de prueba, ¿vale? Estos filtros luego se montan en una gafa normal. La persona elige una gafa que le guste y se pone un filtro. Si necesita graduación, pues con la graduación que necesite, y con el color del lente que le vaya mejor. Estos son de prueba porque hay personas que están más cómodas con un lente más claro, más oscuro, de un color u otro. Entonces es un poco para que la persona lo pruebe, qué sensación tiene con cada color y elegir cuál es con el que está más cómodo. Pero luego no es que haya que llevar esto encima de la gafa, sino se hace una gafa con los lentes de este color, pero una gafa normal, con la graduación que necesite el paciente y eso. Si hay alguna persona que lo quiera, se puede poner en la gafa, pero vamos, lo suyo, como es una gafa que sea de un uso habitual, lo suyo es montar los lentes en una gafa en una montura normal, ¿vale? Simplemente se añade a la graduación que tenga la persona el filtro adecuado para su enfermedad o su patología. Este tipo de filtros lo que es una especie de colorante que se le da al lente, por decirlo de alguna manera. Entonces elegimos el lente con la graduación que necesite la persona, el tipo de lente que quiera, y simplemente se añade el filtro. Al lente terminado, por decirlo de alguna manera, con la graduación final se le añade el filtro, entonces la persona va a ir con su gafa normal, simplemente con ese color. No tiene que ser una gafa especial ni un lente especial, simplemente es un filtro que se le añade al lente. Lidia, ha quedado claro que es un filtro que se añade a la lente y que sirve de ayuda para mejorar la calidad de visión. Dejar claro eso, que no es algo que vaya a curar la enfermedad, simplemente que hace que la persona esté más cómoda, que no tenga reflejos, que tenga una mejor adaptación de la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz, que tenga un poquito mejor de contraste, ¿vale? Que en cualquier caso es algo simplemente que mejora los síntomas de la enfermedad, pero no hace que frene, que se cure, sino simplemente mejora un poquito la calidad y, si acaso, pues eso, frenar un poco el avance. Muchas gracias, Lidia. Y del confort visual al confort de nuestras vías urinarias. Las vías urinarias conforman un buen drenaje en nuestro cuerpo. Empezamos por el principio. ¿Cómo es el funcionamiento de las vías urinarias? El riñón tiene miles de canalículos, porque el riñón es un filtro únicamente, donde toda la sangre, 1/5 de cada latido va al riñón. Es decir, que el 20% del flujo cardíaco pasa por el riñón en cada uno de los latidos, de forma que filtra miles de millones de litros diarios. A través de todos esos tubillos se van filtrando por las nefronas y por una serie de glomérulos y se drena en una especie de vía urinaria, que es un árbol que con ramitas cada vez más gordas lo suelta en un tubo que se llama uréter, que es el tubo que comunica el riñón con la bolsa que está abajo, que almacena la orina, que se llama vejiga. De la vejiga a la salida, en el varón es distinto que en la mujer.
En la mujer simplemente hay un conducto muy pequeñito que se llama uretra y sale. En el varón, en medio está la próstata y el conducto es mucho más largo. La uretra tiene unos 12-13 centímetros en el varón y 5 centímetros en la mujer. Las piedras se forman en el riñón, siempre. Las piedras se forman arriba del todo y van cayendo. Cuando se juntan unas cuantas pequeñitas pueden formar una un poco más grande y obstruir cualquier punto de la vía urinaria. El riñón no duele, el riñón es como las uñas o como el pelo, no tiene terminaciones nerviosas. Lo que duelen son las vías urinarias y lo que duele es la dilatación brusca de la vía urinaria. Es decir, cuando una piedra se enclava, obstruye y dilata la vía, esos son los síntomas que notamos como un cólico, que son dolor, cuadro vagal, mareos, náuseas, sensación de bajada de tensión, y ese dolor es el que nos está informando de que la vía está obstruida. Se puede obstruir a nivel alto y produce un dolor aquí, se puede obstruir más abajo, produce dolor más en la zona del trayecto ureteral, y se puede obstruir en la zona cercana a la vejiga y produce sensación de ganas de orinar, frecuencia, urgencia micional. Es decir, que no siempre los síntomas de un cólico tienen que ser iguales. Depende del nivel al que se produzca la obstrucción. Hemos visto los síntomas de un cólico nefrítico por la obstrucción o el taponamiento de la vía urinaria. Ahora vamos a la causa o causas que provocan esos cálculos o piedras. Habitualmente hay varias razones, pero además de aquellas metabólicas en pacientes que tienen una cierta predisposición genética, porque tienen más calcio, una hipercalciuria, o un aumento de oxalatos o de ácido úrico, habitualmente la causa más importante relacionada con la formación de piedras es la deshidratación, la disminución de la ingesta líquida, el beber poca agua. De hecho, en aquellos pacientes que tienen un cólico, el 50% tienen otro cólico, y en aquellos a los que les hacemos responsables y les conseguimos convencer de que beban líquido, baja a un 15 o un 20%. Ya vemos, Gonzalo, que insistes muchísimo en algo fundamental, como es la ingesta de agua para evitar la formación de cálculos, pero además de la deshidratación, ¿existe algún componente genético? Si padecen o han padecido nuestros padres cálculos en el riñón, nosotros los hijos, ¿qué posibilidad tenemos de sufrirlos? Sí, hay un componente genético y es mucho más frecuente presentar cólicos si tus familiares de primer grado han tenido cólicos, sobre todo de oxalato cálcico y a veces de ácido úrico. Pero si bebes mucha agua, tienes muchas menos posibilidades de que te forme. Al final esto es como el azúcar en el café. Si tú echas un terrón de azúcar en un café, se disuelve y la orina las sales minerales van disueltas en ese líquido. Si tú echas 3 terrones o 4 terrones o menos café, porque has producido menos líquido, ya no se disuelven ni precipitan. Entonces se forman arenitas. Esas 4 arenitas van formando una piedra que hace que al final obstruya la vía urinaria. Si tú bebes más líquido pasan 2 cosas. Una, que tienes un componente de dilución mayor, puedes diluir mucha más cantidad. Y 2, que tienes más arrastre. Entonces, el factor antes, a los pacientes que tenían piedras de oxalato cálcico les quitábamos los lácteos. Fuera lácteos. Y habrá una generación entera de gente que ha estado sin tomar lácteos porque tenía piedras de oxalato cálcico. Ahora nos hemos dado cuenta de que no funciona eso, porque lo reabsorben del hueso, entonces ahora lo que les hacemos es que beban más agua, que tomen menos sal, que al final es disminuir la concentración de sales minerales en orina, y a veces a algunos tipos le quitamos las proteínas. Muchas gracias, Gonzalo, por esa insistencia en nuestra hidratación. Beban agua, bebamos agua, y también gracias por enseñarnos cómo se destruye un cálculo renal con el láser Olmium. Ahora vamos a ese diagnóstico. Para llegar a él, ¿qué pruebas diagnostican que tenemos un cálculo renal? ¿Quizás radiografía, ecografía? Pues muy fácil, a través del ecógrafo que tenemos ahí, que eso... Antes teníamos ojo clínico y tal, ahora ya tenemos máquinas, entonces pido una radiografía o hago yo la misma eco y veo si la vía está dilatada. Si la vía está dilatada, si esto ya no es... pues ya sé que hay una piedra, aunque la ecografía en uréter no ve muy bien las piedras, una radiografía sí lo ve. Y ya si tenemos alguna duda, que a veces las tenemos, pedimos una prueba con contraste.
cuando yo trabajaba y cuando era residente me decían que los cólicos se diagnostican con un análisis de orina y con una radiografía. Es verdad que las de ácido úrico, que son un 10%, te las comes ahí, esas se te cuelan, pero el 90% las pillas con una radiografía y un análisis de orina. También es verdad que era una época en la que no teníamos ecógrafos. Los ecógrafos se han ido introduciendo en las consultas en los últimos años y con una ecografía tienes mucha capacidad de que es difícil que se te escape. A veces se te escapan, en algunas zonas de la vía urinaria no se ve bien con la ecografía y entonces hacemos una prueba de contraste. Pero un análisis de orina ya, cuando alguien viene con un dolor en la fosa lumbar, puede ser muscular, puede ser digestivo, puede ser ginecológico. Entonces tú nunca sabes bien si realmente están hablando de un problema tuyo. Claro, si además de eso en la orina hay sangre, dices, uff, pues esto va a tener pinta de ser mío. Si no te sale nada, no te puedes confiar de que efectivamente no lo tenga, pero existe la posibilidad de que no sea tuyo, ¿no? Entramos en nutrición y seguimos en darle la importancia que tiene a la hidratación, la importancia de beber agua, fuente de vida, fuente de salud. Y como estamos en nuestra sección de nutrición, vamos a tratar de desmitificar un mito. ¿El agua engorda? Isabel, nutricionista del Trébol y Natural Madora, nos lo cuenta. Falso mito. El agua es el único alimento que no tiene calorías, es decir, es acalórico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuándo es mejor beber ese agua. Lo ideal es beber el agua antes de las comidas, 20 minutitos antes. ¿Por qué? Porque nos va a saciar, nos va a quitar ansiedad. Al no tener ansiedad vamos a comer más despacio. ¿Qué ocurre si tomamos mucho agua durante la comida? Pues que vamos a enlentecer la digestión. ¿Por qué? Porque la digestión depende del ácido que tenemos en el estómago. Entonces, si bebemos mucho agua durante la comida, diluimos esos jugos gástricos. Entonces, lo que vamos a tardar en hacer la digestión 2 horas, pues pueden ser 2,5 o 3 horas. El agua nos ayuda a eliminar toxinas y a depurar. No olvidemos los buenos consejos de Gonzalo, nuestro urólogo, y de Isabel, nuestra nutricionista. El agua es fuente de salud, es fuente de vida, así que hidrátense. Al final el agua limpia el organismo, es decir, nosotros somos un 60-70% de agua, necesitamos esa hidratación. A veces cuando hablo con la gente siempre les pongo el ejemplo de qué pasa si ponemos una lavadora sin agua, que se quema o que no te limpia, pues igual, el cuerpo es igual, es decir, si no le das agua no va a limpiar, al final el exceso de toxinas de la alimentación que llevamos, el exceso de grasas, el cuerpo necesita una depuración, necesita limpiar y por eso necesita esa hidratación. Es muy importante, si hablamos de hidratación, de consumir la cantidad adecuada de líquido, entre 1,5 litros y 2 litros, que es la suma de lo que comemos y los líquidos que bebemos. Cantidad recomendada depende mucho de la persona y de la alimentación que lleve, es decir, lo que hemos hablado, las frutas, hortalizas, llevan mucho agua, entonces dependiendo de la cantidad que tome esa persona, necesitará más agua o menos agua. Hay gente que toma infusiones, gente que toma muchos calditos, sopas, entonces agua como tal, dependiendo de la alimentación que lleve la persona. Se indica entre 1 o 2,5 litros, por eso, dependiendo del abanico que tome. Recuerden, el agua no engorda, así que hidrátense, es fuente de salud y beban líquidos a través de frutas y verduras y sobre todo, beban ustedes agua. Insisto, fuente de salud altamente refrescante. Y ya que estamos en nuestra sección de nutrición, les hacemos una propuesta tremendamente refrescante, como es gazpacho de cerezas, bien sean las cerezas de su huerto, de Caderechas, del norte de Burgos, o las de aquí al lado, las de Covarrubias. Por supuesto, es refrescante, se agradece y nos ahoga la sed, que es lo que se trata, ¿no? Quitar este sofoco, que de verdad parece que estamos en Andalucía. Se trata de tomar alimentos con agua, como es el gazpacho, que al fin y al cabo es un puré frío de verduras, en este caso es de cereza. Basta que tenemos aquí unas cerezas muy buenas y cerquita de Aragón, pues las hemos hecho como es el gazpacho típico, que en lugar de llevar mucho tomate, pues lleva más cereza que tomate. Le pones su pepinito, su pan tostado con la torta de aranda, su aceite de oliva virgen extra, su cebollita dulce, esa moradita que está para que no rasquen y a la gente que tiene el estómago un poco para allá le repita, como comúnmente se dice.
y nada más, pero la verdad, la gente se lo lleva y yo personalmente lo bebo por gusto y a mis críos les encanta, o sea, con eso es todo. Casi nos lo comemos antes de elaborarlo, así que ingredientes, cantidades, elaboración, que se nos hace la boca agua. Tiene pepino, tiene pan, torta de aranda, aceite de oliva virgen extra, agua, si es posible mineral, porque aquí es muy calcárea, como hemos dicho otras veces. Tiene la cereza, tomate y pues un poco de pimiento rojo para darle un toque de dulzor, para que acompañe la cereza, ni más ni menos. Las proporciones es que depende, cada uno lo tiene que medir porque yo te puedo dar y aquí lo hacemos en plan industrial y entonces pues te metes en una casa y parece que la cocina te queda la señorita Pepis. Lo suyo es, aquí yo que sé, metes el agua, unos ajitos sin pelar, o sea, no tienes ni que pelarles, un chorro de vinagre bueno, todos los ingredientes, el pepino, bastante cebolla, bastante tomate, las cerezas en este caso, un poquito de pimiento rojo, un par de pepinos para que le den eso sin pelar, porque en el verde están todas las vitaminas y te pega el toque ese fuerte de amargor que te resta la cebolla esa morada, que para eso la cebolla tiene que ser morada dulce, que se llama. Y lo dejas toda la noche en la nevera o donde quieras, en un lugar seco. Al día siguiente lo trituras bien y después lo pasas por un pasapuré, un chino. Y luego por la tarde, cuando quieras, te lo comes y es una merienda completa para los niños, para los adultos, te rehidratas y te alimentas a la vez. No tienes, en este tiempo ahora no tienes hambre y con esto pues consigues casi un primer plato y un segundo, me atrevería a decir, porque tienes, bueno, la leche. En este país de privilegio que tenemos la huerta, pues hay que aprovecharla. ¡Ay, bendita huerta, la de los ribereños! Estamos deseando aprovecharla. Hemos visto tu elaboración con un truco, con dos, diría yo. No pelas los ajos ni tampoco pelas los pepinos. ¿No amarga la piel del pepino? Quitas el culo, naturalmente. Ya es mítico que el pepino, lo que es el culo, amarga. Eso pues se me ha olvidado. Pues tú quitas el culo, troceas y después metes la turmis, que se, como decía un jefe de cocina mío, que se caliente y que se aburra la turmis, que te pida auxilio y por favor que la pares. Y después lo metes al pasapuré o al chino, en este caso ahora es el chino lo que más se lleva, ¿no? Porque lo deja más fino, porque eso, y es más cómodo, vuelcas todo el líquido que te ha sobrado con el turmis enchufado y con un pispa no tienes que andar dando vueltas como hacíamos cuando trabajaba yo, que era un calvario. Pero bueno, también estaba exquisito. Triturar hasta que nos aburramos, luego tamizar o colar. Es muy habitual por Andalucía después añadir los tropezones. ¿Y en la Ribera qué aconsejas? Sí, tropezones echan, bueno, yo está por allí, me gusta, te echan los ingredientes picaditos en tropezones y lo comes como una sopa. De hecho, aquí tienes que hemos echado un crujiente que llamamos ahora en la cocina, que no es más que jamón partido finito, lo metes al microondas, no hay que ser un artista, 1 minuto y se te queda para que vayas masticando según lo vas comiendo, como una sopa de cocido de toda la vida, ¿no? Con garbanzos. El pan tostado, el pan nuestro de aquí de la torta de aranda, que es lo suyo, exquisito, y es un placer, y si no el panete, no la barra, porque no tiene la misma textura y en el paladar, cuando lo masticas, pues como que no. Es primeras marcas, al final es lo que llamamos comúnmente. Y de verdad, y no es más que eso, y según el gusto te añades más pimiento, más cebolla, más pepino, más tomate, lo que quieras. Todos sus ingredientes, el ajo pues no, porque ya sabes que... Dicen algunos que pararse a contemplar los lugares donde te lleva tu bicicleta no es perder el tiempo. Es un privilegio que no todos aprecian. Queremos que ustedes lo aprecien y lo valoren. Valoren la práctica de ejercicio, porque sí es un privilegio. Yo empecé practicando otro deporte que era el atletismo, pero luego me enganché al ciclismo viendo carreras y pues solo viéndolo y transmitido por mi padre, que también hace ciclismo, y me gustaba, entonces lo probé y ahí estoy. Simplemente se aficionó un compañero, era la etapa de Inol, las grandes figuras,
y nos fuimos comprando bicis de segunda mano, que antes no había dinero para nuevas, y bueno, uno tras otro empezamos a hacer ciclismo. Yo creo que por hobby, me gusta entrenar y competir, es una afición. Este es mi tercer año porque me gustaba la bici y un amigo mío en el colegio me dijo que estaba muy bien, el club ciclista, y como también me gustaba la bici me apunté y desde entonces, pues hace 3 años, pues, practico más la bici que antes. En mi caso yo no le he aficionado, ha sido él el que me ha aficionado a mí, yo me he enganchado por él, ¿vale? O sea, a raíz de apuntárselo al club ciclista, soy yo el que en un principio fui un poco a remo, pero bueno, ahora mismo pues ya estoy, no tanto como a su altura, pero bueno, estoy enganchado. También me gusta la bici, también practico el tenis y el atletismo, pero sobre todo me gusta más la bici, me gusta más andar en bici que correr o jugar al tenis, pero también me gustan los otros. La afición yo creo que bueno, vas saliendo, vas teniendo sensaciones, un poquito el superarte a ti mismo, yo creo que es lo que primero prima a la hora de tomarte en serio un poquito más un deporte y dar el paso a ser pues, un mero aficionado, a buscar también esas sensaciones de competir con otros, de buscar tus propios límites y buscarlos con el resto. Y el paso yo creo que es la convicción y supongo que la locura que tenemos un poco todos de decir, puedo con esto y con algo más. De montaña me gusta siempre bajar con la bici, que vas muy rápido y está muy chulo. Engancharse a la bicicleta, engancharse a realizar cualquier actividad física. Dicen que en primer lugar enseñan los padres a los hijos y que luego enganchan los hijos a los padres. Lo que sí que recordamos todos es nuestra primera bicicleta. Pues era una Orbea de hierro. Bueno. Pues mi primera bicicleta, como la mayoría fue la bicicleta de mi padre, tremenda y enorme, pero no veas tú cómo la movíamos, oye. Esa fue mi primera bicicleta. Y luego la que realmente fue mía en su momento, yo ya era muy mayorcita, porque las mías eran heredadas, ¿no? Pues curiosamente, que mucha gente me pregunta, ¿usted has tenido que tener muchas bicicletas? Pues mi primera bicicleta realmente fue cuando monté la tienda, o sea que sí, la mía de verdad, fue cuando monté la tienda, hace ya 20 años. Porque siempre fueron heredadas, entonces ya dije, pues ahora yo quiero la que yo quiero. ¿Que quién me enseñó? Nada, autodidacta. No había entonces nadie que te enseñara, no había a lo mejor tantos peligros de coches y eso. Me acuerdo que la primera ruta, pues a los 3 días de cogerla, nos fuimos a Santo Domingo de Silos, un grupo de amigos, nos lo pasamos genial, vinimos súper tarde porque tuvimos de todo, pero nos lo pasamos genial, de ahí nos aficionamos más. La primera bicicleta yo creo que como todos con rodines. Yo creo que como todos con rodines y bueno, esa sí que me la compró pues mi madre y mi padre. Y luego ya la siguiente heredé la de mi hermana. La de mi hermana, la típica BH verde que tenía pues, para llevar cesta atrás y demás. Lo que pasa es que, claro, no era lo mismo el salir con la bicicleta de esa manera que como se llama ahora, tunearla. Entonces yo empecé a quitarle los guardabarros, la hice más deportiva y de esa bici de una BH verde me acuerdo mucho. Luego ya, bueno, pues di el paso, me compré una bicicleta pues por la comunión, yo creo que casi siempre es el regalo estrella. Una de BMX y bueno, pues para seguir haciendo un poquito el capra, ¿no? Por ahí, con la edad. Y luego ya pues pasaron por las bicicletas de montaña. Así a grosso modo, pues recordándolo, son 4 o 5 bicicletas las que he tenido, pero de una de ellas, una Scott que tuve con 13 años, que yo creo que hasta los 24 estuvo conmigo, casi 10 o 11 años. La tengo mucho cariño, pero ya no está conmigo y bueno, pues había que cambiar de bicicletas porque lo exigía también el hacer kilómetros y bueno, pues ahora mismo tengo otra bicicleta que la quiero mucho, la blanquita, que algunos la llaman y nada, muy contento, la verdad. La de carretera porque corremos en carreras y pues me gusta más. Hay que ver con qué cariño recordamos todos nuestra primera bicicleta. Además de la nostalgia, ¿qué más aporta el ciclismo a nuestras vidas? Mover el corazón, mover nuestras piernas, la capacidad de esfuerzo, la disciplina y la diversión también, ¿no? También forma parte un poco de esto del sufrimiento y
y estar ahí cansado, pero yo creo que también se puede admirar el paisaje. Meterte tanto en bici de montaña por monte y coger, no sé, la de carretera, irte a hacer una etapa de estas, una clásica de estas, una marcha ciclista, subirte puertos, estar sufriendo y ver todo lo que te rodea, lo que es el paisaje y eso, ir sufriendo, pero vas a la vez pensando, dices, no vuelvo, y cuando estás llegando dices, joder, a ver, para el próximo año, a ver si me preparo mejor, para hacerlo mejor y sufrir menos, porque esto hay que repetirlo. Entonces es, no sé, disfrutar de ese momento, de la naturaleza, el estar con los amigos, el hacer nuevos amigos y recorrer España, que vas un fin de semana a un sitio, otro a otro, y al final vas recorriendo España y probando la gastronomía. Además yo creo que estamos en un país en el que hay muchísima afición por este deporte y sobre todo por los grandes campeones que hemos tenido en el mundo de la bicicleta de carretera y también en el mountain bike, que no se nos olvide, tenemos grandes nombres como Coloma, hemos tenido a Hermida, no solo en lo masculino sino en lo femenino. Yo creo que hay mucha tradición y es un deporte que aúna además lo individual con lo colectivo, y eso hay pocos deportes que igual te lo den. Por ejemplo, vemos como Alberto Contador puede ganar un Tour, pero ese Tour no solo es de Alberto Contador, ese Tour es de todo su equipo, los gregarios, toda la temporada que se escribe en la sombra y bueno, pues mezcla un poquito esas dos cosas y yo creo que es muy bonito, ¿no? No estás solo metido en un lugar o solo eso, sino que vas a más sitios, tienes rutas, recorridos, y yo creo que eso también merece la pena. La sensación de libertad y de desplazarte algo más que lo que es el barrio, ¿no? O sea, salir a hacer kilómetros, alejarte y a veces hasta perderte, yo qué sé, por el monte, por el campo, ¿no? El tener esa sensación de libertad. Pues sí que es verdad que cuando empiezas a hacer deporte, en este caso ciclismo, te encuentras mucho mejor. Dices, bueno, pues si subo las escaleras de 2 en 2, me tengo que echar una carrera, la he hecho, ¿no? Se adquieren muchos beneficios saludables gracias al ciclismo y gracias a estos enganchados y enamorados del ciclismo que nos cuentan cómo se lo pasan y nos cuentan cómo enamorarse del ciclismo a través de esa sensación de libertad, de diversión, de mejora de su capacidad física e, insisto, en la diversión entre adultos y niños. Efectivamente, sobre todo en los niños pequeños es muy importante, no le damos importancia a lo mejor a la bicicleta, pero sí es cierto que la capacidad psicomotora en un niño, las habilidades que se adquieren con una bicicleta probablemente no las adquieran con otro deporte. Equilibrio, sentido de orientación, sentido de dirigir, la sensación de velocidad y a la vez la sensación de cuánto tengo yo que frenar para quedarme en un punto. O sea, son cosas que se adquieren mucho en bicicleta. Destreza, evidentemente, a medida que vas haciéndote adulto y vas creciendo, lo mismo, o sea, de ir por caminos que quizá al principio son inimaginables, ir por ahí porque les ves como muy complicados o muy serpenteantes, o subir o bajar, te das cuenta de que vas progresando. Organización, evidentemente, sabes que vas a salir con una bicicleta, pero no deja de ser un vehículo, tú sabes que lo tienes que tener a punto para que no te dé ningún problema, para que no tengas ningún percance. Algo de mecánica o de sentido de mecánica para si tienes una avería en un punto que estás lejano, poder actuar y llegar a casa. Alimentación, muy importante, sabes que el ciclismo requiere una buena alimentación. Si no te alimentas, o sea, te quedas vacío, o sea, no tienes energía. Entonces, también es muy importante y para los niños yo creo que eso también les influye a saber comer un poquito de todo. Hacer un horario de comidas un poco acorde a la actividad. Yo creo que al final te aporta mucho más de lo que es en sí el deporte, o sea, realmente te prepara para lo que es la vida también, Se adquieren, pues eso, en lo que es alimentación, en lo que es aseo, higiene, lo que comentábamos, organización, se adquieren muchas cosas con el ciclismo. Inculcan bastante los técnicos del club en que se preparen ellos su maleta, que no se lo hagan los padres. Al principio cuesta, pero poco a poco lo van haciendo. En limpiar la bici, saber cómo la tienen que dejar nada más terminar, eso yo creo que desde el principio
lo hacen perfectamente. Incluso a más de un mayor ahora les darían una lección, seguramente, cómo tienen que dejar los cambios, saben que tienen que limpiar la cadena, que es fundamental para que al día siguiente lo tengan correctamente, mirar las ruedas, todo. No se puede coger, como hace mucha gente, dejar la bici, la cojo al día siguiente y dices, si está pinchada, está... Entonces, esos valores de metódica se extrapolan también a eso, a las tareas del cole, en ordenar la cartera, ser ordenados. No sé, yo creo que infunde unos valores, aparte del sufrimiento, compañerismo y eso, vamos, son valores fundamentales para la vida cotidiana. Pues una disciplina, ¿no? O es lo que se intenta, por lo menos desde el Club Ciclista, que sean responsables, que aprendan también mucho en cuanto a la seguridad vial y bueno, pues y que se lo pasen bien, claro. En invierno solemos salir los domingos con la bici de montaña, salimos a las 11 y volvemos pues por la 1:30. Y luego en verano, ahora que no tenemos clase por la tarde, salimos los martes y los jueves. Porque el fin es pasártelo bien y tener un hobby y disfrutarlo. Si les digo que en nuestra sección de belleza existe un entorno científicamente comprobado que les ayuda a reducir la agresividad, a fomentar la atención y a aumentar y ayudar la recuperación física, seguro que quieren saber de qué entorno les hablo. Es la naturaleza. Crea armonía, equilibrio y un perfecto conjunto. No sé si se podría denominar así. ¿Podemos crear en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro jardín, un conjunto? Diría que conjunto es todo aquello que donde queremos decorar con muchas cosas pequeñas y demás, le relacionamos con algo importante. Llámese, quizás este es un ejemplo, en este centro de jardinería, es lo de conjuntar. Lo que hemos hecho es conjuntar una decoración importante a lo largo de toda la nave, al haber tanta diversidad de productos en cada rincón, en cada stand. Porque no olvidemos que aquí he querido hacer una mini feria dentro del centro de jardinería. Y para mí fue lo primero, romper la estructura de una nave, lo segundo, crear espacios para poner el producto y que el producto sea el protagonismo, pero si ese producto no se ve arropado por las maderas nobles y por los demás componentes que forman los stands, se quedaría en el aire, se perdería. Por lo tanto, para mí es muy importante la decoración en los mini stands que hemos hecho, y eso es lo que hemos hecho el conjunto. Pues todas esas personas, diseñadores, clientes, empresas, bodegas y ciudadano de a pie, lo importante en su decoración es buscar un elemento que conjunte. Si quieren tener 4 plantas, pongo un ejemplo, y las quieren tener juntas o cercanas, que las pongan a todas, por ejemplo, el mismo tipo de maceta. Ya hemos conjuntado. Quiere decir que por muy diferentes que sean las 4 plantas, si las hemos metido con un macetero rojo, ahí el que está conjuntando es el color rojo a ese grupo de 4 plantas. He puesto un ejemplo muy simpático y muy simple para cualquiera de todos esos profesionales y, por supuesto, amigos de Aranda y clientes y de la Ribera, que puedan decir qué es el conjuntar una cosa. Conjuntar es una cosa, es relacionar con un elemento armónico ese conjunto de cosas que queremos exponer en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestra oficina o en nuestra cualquier otra tienda. La armonía y el equilibrio nos produce bienestar. La armonía y el equilibrio se produce de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y sí,
la naturaleza nos favorece a nivel físico y psíquico. Relacionaría el bienestar, por supuesto, con la naturaleza, eso está claro. Las plantas es naturaleza, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo conviven contigo, cómo te dan esa sensación de lo que tú eres en casa en definitiva, y cómo ellas te llaman a veces, los que verdaderamente amamos las plantas y las queremos, cómo te llaman la atención para que las cuides y las mimes. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando te viene un cliente, una clienta y dice, no, yo quiero la plantita pequeña para que se me vaya haciendo grande en casa y demás. Ese es un ejemplo claro, es cierto, lo respetamos, y luego la que te viene para decorar su casa y necesito la planta de 1,80 y que mida siempre 1,80. Bueno, pues son dos ejemplos claros de que hay una que quiere ya el tamaño adecuado para allí y lo que tiene que hacer es cuidarla para que esa planta siga manteniendo las dimensiones que ella ha querido desde el primer lugar, y se lo vamos a aconsejar, y esa que ha venido, o ese que ha venido a por una plantita pequeña en la cual quiere verla crecer. Pues lógicamente la grande la va a tener que mantener exclusivamente, mimarla, cuidarla un poco, y ella misma por sí se va a desarrollar, porque esto pasa, pues como cuando una plantita pequeña la comparo a un niño recién nacido, enseguida la puede entrar la tos, o enseguida la puede entrar una pequeña enfermedad, un catarrito, lo que sea, y puede perjudicarla enormemente, o la planta ya hecha mayor y demás, que un simple catarro o el simple un día de que no la hayamos regado no la pasa nada. Pues bueno, estos ejemplos pongo. Por lo tanto, en la planta pequeña va a necesitar los mismos mimos, pero va a necesitar un abonado constante, bastante luz para que crezca más, o sea, va a necesitar otros tipos de cuidados que para conseguir ese bienestar y esa salud que queremos tener cerca en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro dormitorio, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre podemos elegir la música que la vida nos toca, pero sí podemos elegir cómo la bailamos. Y es que se sienten inmensas ganas de vivir cuando descubres que el sentido de la vida es el que tú le quieras dar. Así que, dale el mejor sentido a tu vida, mientras que te vaya bonito. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla, grita, llora y se desespera. Federico García Lorca.